Evangelio de Jesucristo, Juan capítulo 12, versículos 20 al 26. Unos griegos buscan a Jesús y Jesús anuncia su muerte. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces: «Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo, al caer en tierra, no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida, la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará». Siento en este momento una terrible angustia. ¿Y qué voy a decir? Diré: «Padre, líbrame de esta angustia». Pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: «Ya lo he glorificado, y lo voy a glorificar otra vez». La gente que estaba allí, escuchando, decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban: «Un ángel le ha hablado». Jesús les dijo: «No fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo». Con esto daba a entender de qué forma había de morir. La gente le contestó: «Por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre?». Jesús les dijo: «Todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues mientras tienen esa luz, para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que pertenezcan a la luz». Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. Los griegos son considerados generalmente como la cultura seminal, que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual la difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. Este término también se emplea a menudo para designar a los extranjeros en general, en contraste con los judíos, y se les denominaba gentiles. Felipe y Andrés eran los primeros discípulos de Jesús, quienes le seguían y estaban al servicio del Señor. En este Evangelio se describe la petición que hicieron los griegos para ver a Jesús. La respuesta de Jesús fue de manera simbólica. Usó el proceso del crecimiento de un grano de trigo. Si éste no cae en tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca muchos granos. De esta manera, Jesús representaba su muerte, la cual serviría para pagar la pena de nuestros pecados y para mostrar su poder celestial
a través de su resurrección, otorgando la vida eterna a todo aquel que en Él creyera. En la actualidad, muchas personas en el mundo quieren ver a Jesús, quieren conocer de su amor, de su misericordia, de su gracia y de su perdón. Sin embargo, debemos considerar que podemos ver a Jesús por medio de su palabra, porque sus palabras nos hablan de su amor, de su misericordia y de su poder. Pero la mejor forma que las personas tienen para ver a Jesús es la oración y por medio de nuestro testimonio como hijos de Dios. Debemos renunciar al egoísmo, echando a un lado la búsqueda del placer y servir a Dios con amor y libertad. Soltar las riendas de nuestras vidas y transferir el control a Cristo. Esto trae vida eterna y gozo genuino. Muchos creían que Jesús había venido solo para los judíos, pero cuando dijo, si alguno me sirve, sígame, se dirigía a los griegos. A Jesús no le importaba la diferencia cultural, solo la búsqueda sincera. Su mensaje es para toda la humanidad sin acepción de clase social, etnia, raza, costumbres o tradiciones. La frase de Jesús, el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir para dar fruto, nos enseña que como hijos de Dios tenemos que humillarnos para dejar que Cristo crezca en nosotros. Dios tiene que hacer morir nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestra altanería, para que seamos testigos de su gracia y de su poder manifiesto en nuestras vidas. Jesús comenzó a enseñarles la verdad fundamental sobre la que se iba a establecer su reino, pero no podía ser otra que su muerte y resurrección, la cual formaba parte del plan divino para el establecimiento de su reino. Los judíos no habían considerado el grave problema del pecado en el ser humano, pero el Señor sabía que no era posible implantar los grandes principios del reino en corazones sin regenerar, y que no había otra forma de conseguirlo sino por medio de su muerte y de su resurrección. Jesús sentía en su espíritu que la hora de la crucifixión se acercaba, y en su condición de humano sentía temor. Sabía que debía cargar los pecados del mundo, y por ende esto lo separaría de su Padre. Sin embargo, dijo no a sus deseos humanos, a fin de obedecer y glorificar a su Padre. Su petición al Padre de ser glorificado fue contestada, la cual causó asombro en las personas que estaban a su alrededor. Sin embargo, esto sucedió para que creyeran que Él era el Hijo del Hombre, es decir, el Salvador del mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, un ángel que se rebeló en contra de Dios y es real, no simbólico, y siempre está obrando en contra de Dios. Satanás tiene gran poder sobre los seres humanos, los cuales pueden ser libres de su esclavitud espiritual por medio de la victoria de Cristo en la cruz. La resurrección del Señor destruyó el poder mortal de Satanás, como está escrito, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La multitud no podía creer en lo que Jesús decía, porque para ellos Jesús era el Mesías victorioso que establecería su reino político terrenal, que nunca terminaría.
pero no comprendían que su reinado era celestial. Por tanto, primero debía sufrir y morir para establecer su reino eterno. Jesús dijo que estaría con ellos en persona, por poco tiempo, y que debían aprovechar su presencia. Él es la luz del mundo y guiaría a todo aquel que anduviera bajo su luz, revelando la verdad de su palabra y enseñando a las personas el camino que debían seguir para llegar a Dios, siendo testigo fiel y con compasión hacia los demás. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Oh Señor, hemos de agradecerte porque un día más nos llenas, nos bendices a través de tu palabra. Queremos orar para que sea tu Espíritu Santo sobre nuestra vida guiándonos, entendiendo el propósito tan perfecto de tu muerte, entendiendo que a través de tu sacrificio el hombre ha sido partícipe de la salvación y de la vida eterna, y esto es razón suficiente para rendir nuestra vida en adoración, en tributo, en alabanza ante ti. Quiero orar por todos mis hermanos que reflexionan conmigo en este Evangelio, para que todos nosotros seamos muy bendecidos. Haz que tu hermosa bendición nos acompañe. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén.